Hola gente, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un repaso de la cobertura actual de medicamentos que tiene PAMI y cuáles son los pasos y los requisitos para solicitar el 100% de subsidio en algunos casos. Bueno, existe desde diciembre de este año, con los cambios que introdujo PAMI, existen tres tipos de cobertura. Una cobertura al 100% para los remedios para enfermedades más graves o costosas, que son los oncológicos para diabetes, VIH, hepatitis B y C, trasplante, fibrosis quística, etc. Son las que tenemos en esta lista y otras más, pero es las que informa por el momento PAMI. En ese caso no cambió nada, no se hace absolutamente nada, sigue todo igual como antes, porque están obligados por la Ley Nacional de Obras Sociales. Después tenemos los medicamentos cuya cobertura va del 50 al 80, destinada a patologías crónicas y agudas, como puede ser la hipertensión o un ácido úrico crónico alto, por ejemplo. En ese caso, esa cobertura del 50, entre el 50 y el 80 se puede pasar al 100% a través de una solicitud de un subsidio, para lo cual hay que cumplir una serie de requisitos. Y la tercera cobertura, que es del 40%, es para medicamentos de uso eventual. Entonces tenemos tres tipos de cobertura. La cobertura del centro, esta del 50 al 80, es la que puedo pasar al 100% a través de la solicitud de un subsidio, como vemos en esta diapositiva. La cobertura del 50 al 80 para patologías crónicas y agudas puede llegar al 100 a través de la solicitud de un subsidio social que tiene una serie de requisitos. Primer requisito, tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, que actualmente en diciembre es 389.937 pesos, o de 3 haberes cuando convivo con una persona que tiene certificado único de discapacidad CUD. En ese caso los 3 haberes 778.794. Por ejemplo, un jubilado que tiene un hijo con discapacidad, en ese caso se toma este tope de 778 y no el anterior de 389. El otro requisito es no estar afiliado a una prepaga. El tercero es no tener más de un inmueble. 2 inmuebles ya te deja afuera. Tener un vehículo de menos de 10 años también te deja afuera. Tiene que tener más de 10 años. Ni ser dueño de bienes de lujo, en cuyo caso también te deja afuera. Por último, no ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena, es decir, ser dueño de una sociedad anónima, tener acciones de una sociedad anónima o cuotas de una SRL. En ese caso quedo afuera de la posibilidad de solicitar este subsidio. Después dice que en caso de no cumplir con los primeros dos puntos, los dos primeros puntos tienen que ver con el tema de los ingresos y con la prepaga. Supongamos que yo tengo prepago y gano 500.000 pesos. En ese caso no estoy cumpliendo con esos requisitos, pero no se tienen en cuenta si el costo de los medicamentos es igual o mayor al 15% de mis ingresos. Esa es la única excepción. Si yo tengo 2 inmuebles, eso ya me deja afuera y no lo puedo solicitar. Pero si yo gano más de 389.000 y tengo prepaga, pero el gasto de medicamento me representa más del 15% de mis ingresos, en ese caso puedo solicitar el subsidio del 100%. Bueno, ¿cómo son los pasos? Lo que tenemos que hacer es ingresar a la página de PAMI. Una vez que estamos allí, vamos a la parte superior que dice trámites web, iniciar trámite web. Cuando empezamos a bajar en la página, vemos que dice medicamentos y hay uno que dice medicamentos sin cargo por subsidio social. Hacemos clic ahí. Ahí nos explica todo, más o menos lo que dije recién, cuáles son los requisitos, lo del inmueble, las embarcaciones, menos de 10 años de antigüedad de los autos, etc. Y bajamos, una vez que al fondo nos dice iniciar este trámite web. Hacemos clic en iniciar este trámite web, solicitar el servicio, hacemos clic ahí. Y acá nos va a pedir el número de afiliación de la persona que está pidiendo el subsidio, su número de documento y su número de trámite. El número de trámite está al frente del DNI, es un número largo que está muy chiquito al frente del DNI por la parte de abajo. Y acá nos dice que nos indica en esta foto cuál es el número de afiliado y que no es, nos pone en rojo que no es el número de credencial sino el número de afiliado que está al frente de la tarjeta de PAN. Bueno, ingresamos esos datos, le damos clic
al robot, al captcha, y le ponemos continuar. Bueno, acá me pone porque yo no puse los datos, pero como si sigue el trámite, vamos a ver acá que yo lo tengo hecho para un familiar. Lo primero que nos pide es llenar un formulario de contacto. Tenemos que indicar si somos afiliados o un familiar y ingresamos los datos. Por eso cuando nos dice contacto, nos dice afiliado, familiar, vecino u otros. En mi caso yo había elegido afiliado. Ponemos el nombre de contacto del afiliado, el teléfono del afiliado y el mail del afiliado. En cuyo si lo realiza un familiar, en ese caso elegimos familiar y el nombre de contacto ponemos el del familiar y el teléfono del familiar. Por eso es el contacto de la persona que solicita el trámite. Si es el mismo afiliado, ponemos todos los datos del afiliado. Yo en mi caso lo solicité para mi mamá y puse los datos de ella. No puse ningún dato mío, pero podría haber puesto familiar y mis datos en esta parte. Después una vez que llenamos esa parte, nos hace una serie de preguntas: si tenemos activos societarios, si somos dueños de una empresa o de una SRL, de una sociedad anónima, le ponemos que no. Si tenemos un familiar a cargo, porque en esta parte si le ponemos que sí, ya nos va a dejar fuera el subsidio. Después si tenemos un familiar a cargo con discapacidad, le ponemos que no o que sí, depende del caso. Si tenemos una receta física o en papel, no sé para qué preguntan esto, porque no hay receta en papel, por lo menos yo no conozco. Le ponemos que no, y podemos hacer algún tipo de comentario o opcional. En mi caso yo puse el número de recetas anteriores que tenía emitida mi mamá para que la tengan más rápido, pero bueno, no hacía falta. Después de eso nos va a pedir la confirmación de datos, nos va a repetir todos los datos. Primero los datos de la persona afiliada, que fue lo primero que ingresamos. El nombre del afiliado, el número de documento, el número de afiliación, el grado de parentesco, 00, porque puede ser una persona que no esté jubilada, pero que esté casada con un jubilado, en cuyo caso acá pero bueno, eso es un control de ello, no es importante, lo tira el sistema, digamos. La persona del contacto, en este caso yo había elegido al propio afiliado, el nombre de mi mamá, el número de teléfono, el número de mail de ella, el servicio que estamos solicitando, que son sin medicamento. Vuelve a repetir todo lo que ya hemos llenado y le ponemos a enviar. Es como hace un repaso de todos los datos que hemos ingresado anteriormente, que no son muchos, y una vez que los leemos le damos a enviar y estamos enviando la declaración jurada. Automáticamente ahí nos va a dar un número de caso, la página nos va a dar un número de caso y nos va a enviar un mail, al mail que nosotros agregamos. Sí, puede ser el de un familiar o el propio titular, como decíamos antes. Bueno, nos llega un mail que dice que tu solicitud fue registrada con éxito y bueno, que hay que esperar el seguimiento del caso. Y a los días nos llega la resolución del caso, otro mail nos llega y nos dice que en este caso que la cobertura de medicamento, el afiliado no cumple con alguno de los requisitos, no poseer más de un inmueble, lo cual eso está mal, hay que reclamarlo en mi caso. Pero bueno, ahí nos dice, o nos podría haber dicho que sí ingresamos al... Bueno gente, eso sería todo el procedimiento, un poco explicado. Acá tenemos un repaso, una filmina donde repasa, que también dice que se puede hacer de manera presencial, sí, eso también. Pero la verdad que el trámite web, si tienen alguno que los ayude, si no saben mucho, no es muy difícil. Y si no, pueden ir en forma presencial. Bueno, eso es todo gente, muchas gracias, hasta luego.